Recibimos una extraña advertencia del espacio profundo de algo peor que los extraterrestres. Lo que decía era aterrador. El complejo de antenas sinópticas profundas se encontraba en el corazón de Spring Valley, Nevada. 110 antenas parabólicas esparcidas por el desierto como gigantes dormidos. Desde la ventana de la sala de observación, el Dr. Ethan y Keller pudieron ver unos 20. Sus superficies blancas palidecían en la oscuridad, apuntando a diferentes partes del cielo. Más allá no se extendía nada más que Artemisa y silencio, a 96 kilómetros del pueblo más cercano, El Eli, por la carretera 50, una carretera que la gente llamaba la más solitaria de Estados Unidos. A Ethan no le importaba el aislamiento. A sus 34 años, había pasado los últimos 5 en el DSA-110, y la tranquilidad le sentaba bien. Casi todas las noches trabajaba solo, monitoreando el conjunto mientras barría el cielo en busca de ráfagas de radio rápidas. Esos misteriosos destellos de milisegundos provenientes de galaxias lejanas que los astrónomos apenas comenzaban a comprender. Esa noche era miércoles y las instalaciones zumbaban con su ruido de fondo habitual. Los ventiladores de las computadoras se preocupaban, el suave pitido de los sistemas de monitoreo, el crujido ocasional del edificio asentándose en el frío del desierto. A las 11:43 de la noche, todo cambió. La alarma no sonó fuerte, solo un suave timbre desde su estación de trabajo. Ethan miró la pantalla, esperando otro falso positivo. Quizás interferencia de un satélite que pasaba. En cambio, se quedó paralizado. La forma de onda en su monitor mostraba estructura, no el pico caótico de una ráfaga rápida de radio ni la estática aleatoria de la radiación cósmica de fondo. Esto era organizado, deliberado. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. La señal provenía de la constelación de Herodis, el río celestial que serpenteaba por el cielo austral. Las coordenadas indicaban una ubicación cercana a 82 Eridani, una estrella similar al Sol a unos 20 años luz de distancia. Ethan conocía esa estrella. Albergaba varios exoplanetas confirmados, mundos que orbitaban en la zona habitable donde podría existir agua líquida. Pero lo que le hizo temblar las manos fue la frecuencia, 1,4 GHz, justo en medio del pozo de agua, la región del espectro radioeléctrico donde se encuentran las emisiones de hidrógeno e hidroxilo. Era el rango exacto donde los investigadores de SETI habían estado escuchando durante décadas. El lugar donde cualquier civilización que entendiera la radioastronomía transmitiría si quisiera ser escuchada. La señal pulsaba en ráfagas organizadas que se repetían cada 41 segundos. Ethan permaneció inmóvil durante un minuto entero, observando cómo se repetía el patrón. Luego agarró su teléfono y llamó a la doctora Lena Vázquez. Ella contestó al cuarto timbre, con la voz ronca por el sueño. Ethan, es casi medianoche. Necesito que vengas a las instalaciones ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Fallo en el equipo? No. No pudo evitar que le temblara la voz. Lena, creo que tenemos señal. Silencio al otro lado. Entonces, con cuidado, ¿de dónde? 82 Eridani. Y está transmitiendo desde el pozo de agua. Oyó una respiración profunda. Estaré allí en 20 minutos. Lena Vázquez había sido la mentora de Ethan desde que llegó al DSA-110, recién salido de su puesto. A sus 49 años, había dedicado toda su carrera a la radioastronomía. Y Ethan nunca la había visto realmente entusiasmada con nada. Abordaba cada descubrimiento con un escepticismo mesurado, buscando siempre la explicación trivial antes de considerar lo extraordinario. Cuando entró en la sala de observación 30 minutos después, con el cabello canoso aún húmedo tras una ducha rápida, ese escepticismo se le notaba en la cara. Muéstrame, dijo. Ethan abrió el análisis de la forma de onda, el espectro de frecuencias, los datos direccionales de la matriz. Lena estudió cada pantalla en silencio, su expresión se intensificaba con cada segundo que pasaba. Podría ser una falla en el sistema de correlación, dijo, pero su voz carecía de convicción. Yo también lo pensé. Realicé un diagnóstico completo. Todo correcto. Interferencia satelital. Banda de frecuencia incorrecta.
Y miren el análisis Doppler. Sea lo que sea, no se mueve con respecto a nosotros. Está fijo en ese punto de Eridis. Lena acercó una silla y se sentó pesadamente. ¿Cuánto tiempo lleva transmitiendo? No lo sé. El panel lo detectó hace solo 20 minutos, pero estoy consultando datos de archivo para ver si lo pasamos por alto antes. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, realizando todas las pruebas posibles para descartar fuentes terrestres. Todas las pruebas dieron negativo. La señal era extraterrestre. Sin duda. Pero había algo más. Algo que le puso los pelos de punta a Ethan. Está degradado, dijo Lena, señalando el espectrograma. Mira esta curva de decaimiento. Sea lo que sea, lleva mucho tiempo viajando por el espacio. Si se originó en 82G Aerodani y viaja a la velocidad de la luz, entonces esta señal tiene 20 años. La enviaron en 2005, dijo Ethan en voz baja. Antes incluso de que construyéramos este conjunto, antes de que la mayoría de nuestros programas SETI estuvieran operativos, Lena lo miró a los ojos. Transmitían a ciegas, con la esperanza de que alguien los oyera. Comenzaron el proceso de aislamiento, utilizando el procesamiento avanzado de señales del conjunto para filtrar la interferencia cósmica. Tardaron horas, pero poco a poco la señal se hizo más clara y fuerte, y fue entonces cuando la oyeron. Los altavoces crepitaron, y bajo la estática, se oyó algo que le puso los pelos de punta a Ethan. Voces, no voces humanas. El tono era incorrecto, resonando en frecuencias que las cuerdas vocales humanas no podían producir, pero sin duda era habla. 3 voces distintas hablando simultáneamente, con un tono urgente, casi frenético. El rostro de Lena palideció. Dios mío. Tenemos que grabar esto. Ethan dijo, tenemos que documentarlo todo. Necesitamos llamar a SETI. Escucha de vanguardia, el Observatorio Nacional de Radioastronomía. No. La palabra salió más nítida de lo que Ethan pretendía. Todavía no. No hasta que sepamos que estamos oyendo. Lena se giró para mirarlo fijamente. Ethan, este es el primer contacto. Este es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. No podemos guardárnoslo para nosotros mismos. Solo dame unos días. Deja que intente aislar las voces. A ver si hay alguna estructura que podamos analizar. Luego lo haremos público. Te lo prometo. No podía explicar la certeza que sentía, la profunda convicción de que no debían compartir esto todavía. Al mirar atrás, se preguntaría si ese instinto había salido de él o si lo había sembrado algo más. Lena estudió su rostro un buen rato y luego suspiró. 48 horas. Es todo lo que te doy. Luego lo haremos público, lo entendamos o no. Ethan asintió, abriendo ya el software de análisis de audio. 48 horas. Durante los siguientes 4 días, Ethan apenas salió de las instalaciones. Instaló una camilla en la sala de observación. Se duchó en el pequeño baño al final del pasillo y sobrevivió a base de café y lo que Lena le traía de comida de Eleli. Su esposa, Jennifer, llamaba todos los días, con la voz cada vez más tensa. Prometiste que estarías en casa para cenar anoche, dijo el jueves por la tarde. Lo sé. Lo siento. Surgió algo. Siempre surge algo, Ethan. Llevas 3 días seguidos durmiendo en ese centro. Esto es importante. Muy importante. Todavía no puedo hablar de ello, pero cuando pueda, lo entenderás. Hubo una larga pausa. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy bien. Solo cansado. Pronto volveré a casa. Te lo prometo. Ya casi no pensaba en casa. Todo su mundo se había reducido a las 3 voces que hablaban su idioma alienígena por los altavoces, repitiendo su mensaje cada 41 segundos. El avance se produjo al tercer día. Ethan había estado usando algoritmos de traducción desarrollados originalmente para analizar patrones de tiempo, de pulsar, buscando cualquier estructura lingüística que pudiera explotar. Introdujo el audio en programas de análisis espectral, aisló nombres de teléfonos individuales,
Rastreó patrones de sonido recurrentes y finalmente lo encontró. Una frase que se repitió 17 veces a lo largo de la grabación, siempre pronunciada por la misma voz, siempre en el mismo contexto al referirse a otras partes del mensaje. Con eso como punto de referencia, comenzó a construir un marco. Fue un trabajo lento y minucioso, como intentar resolver un crucigrama sin conocer el idioma, pero surgieron patrones, estructuras gramaticales y pistas contextuales. A las 3 de la madrugada. El viernes por la mañana, la primera frase se resolvió en algo parecido al inglés. ¿Lo oyen todo? Ethan miró la traducción en su pantalla, con la sangre helada. Repitió el análisis, comprobando su trabajo. La traducción se mantuvo. No lo oímos todo. No hay nadie escuchando. ¿Ellos? ¿Algún tercero? ¿Alguna otra presencia que pudiera oír? ¿Oír qué? Siguió adelante, trabajando más rápido ahora que tenía un marco sobre el que construir. Más frases comenzaron a surgir de la estática. Fragmentos de significado se fusionaban en una claridad terrible. El silencio es supervivencia. La transmisión es la trampa. Están en la señal. El sábado por la mañana, Lena lo encontró dormido en su escritorio, rodeado de hojas impresas escritas a mano. Lo despertó con suavidad. Ethan, tienes que irte a casa. Tienes que dormir en una cama de verdad. La miró parpadeando, con los ojos inyectados en sangre. Lo he estado traduciendo. ¿Qué? Le entregó un fajo de papeles. He traducido como el 15% del mensaje. Lena, no es un saludo. Es una advertencia. Recorrió las páginas con la mirada, su expresión cada vez más preocupada. Ethan, no es posible que hayas traducido un idioma alienígena en 3 días. Estás privado de sueño. Estás viendo patrones que no existen. Léelo, insistió. Lee lo que dicen. Lena se sentó y leyó la traducción completa. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido. Esto tiene que estar mal. Cometiste un error en tu metodología. Yo también lo pensé. Así que lo probé de 7 maneras diferentes. Todos los métodos me dan la misma traducción. Entonces la señal debe estar corrupta. Esto no puede ser lo que están diciendo. Ethan sacó el archivo de audio limpio. Escucha. Las 3 voces llenaron la sala, hablando con su cadencia alienígena. Incluso sin entender el idioma, la emoción era evidente. Miedo, desesperación, advertencia. Se hacen llamar Bati, dijo Ethan en voz baja. Vivían en un planeta que orbitaba alrededor de 82 Geridani. Tiempo pasado, porque según esto, ya no están vivos. A Lena le temblaban las manos. ¿Qué les pasó? Hicieron contacto con algo. Algo que llaman eco. Recuperaba más de su traducción. Construyeron antenas de radio, transmitieron su existencia por toda la galaxia, y algo los escuchó. Algo vino. Ethan, hablas de esto como si fuera real. ¿Y si lo fuera? La miró a los ojos. ¿Y si es una advertencia genuina de una civilización muerta que nos dice que estamos cometiendo el mismo error que ellos? Entonces tenemos que contactar a las autoridades de inmediato. Si es que hay alguna posibilidad de que esto sea legítimo. No, todavía no. Solo dame unos días más. Déjame traducir más del mensaje. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos antes de decírselo a nadie. Lena se levantó. Se acabaron las 48 horas, Ethan. Llamaré al Observatorio Nacional de Radioastronomía esta tarde. Por favor. La agarró del brazo. Una semana más. Es todo lo que necesito. Se apartó de él. No estás pensando con claridad. Vete a casa. Ve a ver a tu esposa. Duerme en tu propia cama. Cuando vuelvas el lunes, haremos público esto. Pero Ethan no se fue a casa. En cuanto Lena se fue, cerró la puerta de la sala de observación y se dedicó de nuevo a la traducción.
Para el domingo por la noche, había decodificado el 35% del mensaje, y deseó no haberlo hecho. Los Verati habían sido una civilización muy parecida a la humanidad. Habían desarrollado la tecnología de radio, luego los vuelos espaciales. Luego comenzaron a escuchar las estrellas y construyeron sus enormes antenas, transmitiendo mensajes en todas direcciones, anunciando su presencia al cosmos. El eco llegó 40 años después. La descripción que Batty dio del eco era fragmentaria, difícil de refutar. No describieron su aspecto porque no tenía una forma consistente. Existía en el espectro electromagnético un depredador que cazaba a través de ondas de radio. La primera señal fue una interferencia en sus comunicaciones del espacio profundo. Estaciones de investigación en los confines de su sistema solar reportaron señales extrañas y luego quedaron en silencio. Habían asumido fallas en los equipos, tormentas solares, fenómenos naturales. Entonces, el eco llegó a su mundo natal. Comenzó con las propias transmisiones. Los programas de radio se cortaban repentinamente durante exactamente 3 minutos y 17 segundos. Al reanudarse, todo parecía normal. Pero quienes habían estado escuchando durante esos intervalos reportaron sentirse extraños, desorientados, como si hubieran perdido el tiempo. Los huecos se hicieron más frecuentes, más personas afectadas, y luego empezaron a desaparecer. No de forma obvia, no de repente, pero ibas a trabajar y tu compañero no estaba. Llamabas a su casa y no contestabas. Ibas a ver cómo estaba y encontrabas su casa vacía, su coche en la entrada, la cafetera aún encendida. Los Verati intentaron combatirlo. Desactivaron sus redes de transmisión, dejaron de transmitir, pero era demasiado tarde. El eco ya estaba en sus sistemas, propagándose por todos los dispositivos capaces de recibir una señal, porque el eco no viajaba por el espacio. Viajaba a través de señales. Cualquier transmisión, cualquier emisión, cualquier onda de radio se convertía en portadora. Y una vez que la recibías, la escuchabas, intentabas analizarla, te convertías en un punto de transmisión. Ethan leyó esta sección 3 veces con manos temblorosas. El mensaje final del Batty fue la parte más perturbadora. Las 3 voces que hablaban en la grabación empezaron a sonar cada vez más parecidas a medida que avanzaba la transmisión. Sus patrones de habla se fusionaron. Sus entonaciones se difuminaron. Al final, sonaban como una sola voz hablando en una extraña armonía. La última sección que Ethan logró traducir decía: transmitimos esto sabiendo que están escuchando, sabiendo que lo usarán. Pero quizás una especie lo entienda con el tiempo. Dejen de transmitir. Apaguen la transmisión. El silencio es la única seguridad. Están en la señal. Son la señal que somos nosotros. Y entonces se cortó. Ethan se recostó en su silla, con la mente dando vueltas. Si algo de esto era cierto, si algo de esto era real, entonces la humanidad llevaba más de un siglo cometiendo el mismo error. Radio, televisión, transmisiones del espacio profundo, todo ello expandiéndose en una esfera en constante expansión. Habíamos estado anunciando nuestra presencia a algo que nos buscaba por el sonido. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Jennifer. Casi no contestó, pero la culpa lo hizo contestar. Voy para allá, dijo sin preámbulos. No has estado en casa en 5 días. No me dices qué pasa. Elena me llamó diciendo que está preocupada por ti. Jennifer, no. Estoy bien. Es solo que... No me importa en qué estés trabajando, Ethan. Soy tu esposa. Voy a verte. Por favor, no. Dame unos días más. Hubo un silencio largo y doloroso. Luego, en voz muy baja, ¿acaso quieres seguir casado? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué? Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Porque no has estado en casa en casi una semana. Porque suenas como un extraño. Porque siento que estoy compitiendo con ese lugar por tu atención y estoy perdiendo. Esto es importante. Soy importante, Ethan. Cerró los ojos. Lo sé. Lo siento.
Volveré a casa esta noche. Lo prometo. Ya lo has dicho antes. Esta vez lo digo en serio. Déjame terminar lo que estoy haciendo y me voy a casa. Podemos hablar de todo. Otra larga pausa. Bueno, te espero despierto. Pero Ethan no se fue a casa esa noche ni la siguiente. Se dijo que lo haría justo después de traducir una sección más, una frase más. El trabajo lo absorbía por completo. El miércoles por la mañana, una semana después de la detección inicial, los equipos de las instalaciones comenzaron a funcionar mal. Al principio, algo leve. Un monitor parpadeaba unos segundos y luego se estabilizaba. Un altavoz emitía una ráfaga de estática y luego se silenciaba. Nada que activara las alarmas. Nada que pareciera significativo. Pero Ethan se dio cuenta. Revisó los registros del sistema y encontró algo que le revolvió el estómago. Durante la noche anterior, hubo breves interrupciones en los registros de monitoreo. 37 casos separados en los que todos los equipos de grabación dejaron de capturar datos, simultáneamente durante exactamente 3 minutos y 17 segundos, el mismo tiempo que el Batty había descrito. Revisó las transmisiones de las cámaras de seguridad. Los huecos también aparecieron allí. Había tramos de grabación donde las cámaras solo mostraban pantallas negras y luego se reanudaban como si nada hubiera pasado. Todas excepto una. La cámara del pasillo, fuera de la sala de observación, había captado algo durante uno de los huecos. La grabación mostraba a Ethan sentado en su escritorio trabajando en su traducción, pero algo no cuadraba con la imagen. La calidad estaba degradada, como si estuviera viendo con mucha estática. Y había sombras en la habitación que no deberían estar ahí. Ethan vio el clip 5 veces con el corazón latiendo con fuerza. Luego lo borró del servidor. Se dijo a sí mismo que era un fallo técnico. Artefactos de compresión, su mente agotada viendo patrones en ruido aleatorio. Pero cerró la puerta de la sala de observación y no salió en todo el día. Lena llegó a las 3 de la tarde, llamando fuerte. Ethan, abre la puerta ahora mismo. La dejó entrar. Ella lo miró con preocupación apenas disimulada. Te ves fatal. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? No se acordaba. Estoy bien. No estás bien, Ethan. Te voy a sacar de este proyecto. Necesitas ir a casa, ver a un médico y descansar. Estoy a punto de lograr un gran avance. No me importa. Tu esposa está muy preocupada por ti. Llevas aquí una semana entera. Esto no es sano. Solo lee lo que he traducido hasta ahora. Le tendió las páginas. Léelo y luego dime que pare. Lena tomó los papeles a regañadientes. Leyó en silencio durante 10 minutos, con una expresión cada vez más perturbada a cada página. Esto es una locura, dijo finalmente. Estás describiendo una especie de entidad hostil que viaja por señales de radio. Eso no es posible, ¿verdad? Apenas entendemos la consciencia. No sabemos cómo se ve la inteligencia cuando evoluciona en circunstancias completamente diferentes. ¿Y si los Batty descubrieran algo que ni siquiera hemos concebido? ¿O si estás privado de sueño y paranoico, y le encuentras significado a ruidos aleatorios? Lo agarró por los hombros. Ethan, escúchate. Pareces trastornado. Sé cómo suena, pero ¿y si tengo razón? Entonces necesitamos contactar con expertos, lingüistas, biólogos, personas que puedan verificar tu traducción. No, no podemos decírselo a nadie. Todavía no. ¿Por qué no? Porque si esto es una trampa, si el eco usa señales para propagarse, entonces transmitir este mensaje podría ser justo lo que quiere que hagamos. Lena lo miró fijamente. ¿De verdad lo crees? Creo que debemos tener cuidado, eso es todo. Suspiró y devolvió los papeles. Te doy hasta el viernes. Luego me pondré en contacto con el Observatorio Nacional de Radioastronomía. Te guste o no, esto es demasiado importante para mantenerlo en secreto. El jueves por la mañana, Lena no se presentó a trabajar.
Ethan la llamó a las 9 de la mañana al buzón de voz. Volvió a intentarlo a las 10. Buzón de voz. Al mediodía, estaba tan preocupado que condujo hasta su casa. El viaje de 40 minutos hasta las afueras de Ellery le pareció surrealista. Ethan no había salido de las instalaciones en más de una semana, y la brillante luz del desierto le hacía entrecerrar los ojos. Había olvidado que había un mundo fuera de esos muros, gente viviendo vidas normales, ajena a las voces del vacío. La casa de Lena era una pequeña casa estilo rancho con un jardín bien cuidado. Su coche estaba aparcado en la entrada, junto a la camioneta de su marido. Todo parecía normal. Ethan tocó la puerta principal. No hubo respuesta. Probó la manija y la encontró sin llave. Lena, Miguel, ¿hay alguien en casa? Silencio. Entró. La casa estaba impecable como siempre. Fotos familiares en las paredes. Dibujos de los niños en el refrigerador, pero nadie. La cafetera de la cocina estaba encendida. La cafetera se quemó hasta convertirse en un lodo espeso que debió de estar horas sobre la resistencia. 2 tazas de café estaban en la encimera, ambas todavía medio llenas. En la sala, el televisor estaba encendido, con un noticiero matutino en un sofá vacío. Lena, volvió a llamar Ethan, con la voz temblorosa. Revisó cada habitación. Las camas estaban hechas. La ropa colgada en los armarios. Los cepillos de dientes estaban en el soporte del baño. Pero Lena, su esposo Miguel y sus 2 hijos habían desaparecido. No había señales de lucha. Ninguna señal de a dónde habían ido ni por qué. Solo ausencia. Ethan se quedó en la casa silenciosa, con el corazón latiendo con fuerza. Sacó su teléfono para llamar a la policía y se detuvo. ¿Qué les diría? Que su compañera no había ido a trabajar y que su casa estaba vacía. Dirían que quizá la familia había salido, que quizá habían dado una vuelta en coche, que quizá volverían pronto. Pero Ethan sabía que no era así. Había leído el mensaje de Verity. Sabía lo que significaba. Volvió a su coche y condujo hacia las instalaciones, con las manos tan temblorosas que tuvo que parar 2 veces. Para cuando llegó a Spring Valley, el sol se ponía, tiñendo el desierto de tonos rojizos y dorados. El profundo conjunto sinóptico se recortaba contra el cielo que se oscurecía. Sus 110 antenas seguían escrutando el firmamento, pero ahora a Ethan le parecían diferentes. No como instrumentos de descubrimiento, sino como bocas abiertas, escuchando, recibiendo, contagiándose. Aparcó y caminó hacia el edificio principal. Las luces del sensor de movimiento deberían haberse encendido al acercarse. No lo hicieron. Dentro, todas las luces estaban apagadas. Los generadores de emergencia estaban funcionando. Podía oír su zumbido a lo lejos, pero ni una sola bombilla iluminaba los pasillos. Ethan sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando el conocido pasillo que conducía a la sala de observación y huellas en el polvo. Las instalaciones no estaban polvorientas. Limpiaban con regularidad, pero estas huellas parecían recientes y se extendían por el pasillo en dirección a la sala de observación. Eran de tamaño humano, descalzas. Pero después de unos 4,5 metros, simplemente se detuvieron, no en una puerta ni en un cruce, sino a medio paso, como si quien los hubiera creado hubiera dejado de existir entre un paso y el siguiente. La luz de la linterna de Ethan tembló. Siguió el pasillo, moviéndose lentamente, atento a cualquier sonido. La puerta de la sala de observación estaba abierta. Entró y iluminó el espacio familiar. Su estación de trabajo, el catre en el que había estado durmiendo. Los altavoces seguían transmitiendo la señal de Darnis, pero ahora sonaba diferente. Se acercó a los altavoces, escuchando atentamente. Las 3 voces seguían allí, transmitiendo su mensaje urgente en ese idioma alienígena. Pero ahora había algo más bajo ellas. Una 4ª voz en inglés, con la voz de Lena. La linterna de Ethan se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Agarró los controles de audio con manos temblorosas y aisló la nueva frecuencia. La voz de Lena se oía con claridad,
hablando en el idioma bati, repitiendo las mismas frases que los demás. Las advertencias sobre el silencio, las descripciones del eco. Pero ella no debería estar allí. Era una grabación, un mensaje transmitido hace 20 años desde un sistema estelar a 20 años luz de distancia. Lena no podía estar en la señal a menos que ésta la hubiera llevado, a menos que se hubiera convertido en parte de ella. Ethan se apartó de los altavoces, con la mente dando vueltas. La transmisión original no era una advertencia. Era una onda portadora. Al decodificarla, al concentrar todos los recursos computacionales en analizarla, al transmitirla por los altavoces de la instalación, día y noche durante más de una semana, había logrado exactamente lo que estaba diseñado para que hiciera. El eco no viajaba por el espacio. Viajaba a través de señales, a través del análisis, a través del mismo acto de escuchar. Y ahora estaba aquí, un sonido detrás de él, una respiración. Ethan se giró, pero su linterna caída solo iluminó el suelo vacío. Sin embargo, la respiración continuó, rítmica y constante, acercándose. La temperatura en la habitación bajó drásticamente. Su aliento se dispersó en el aire a pesar de ser julio en Nevada. Agarró su linterna y corrió hacia la puerta. El pasillo se extendía ante él, pareciendo más largo de lo que debería ser. La respiración lo seguía, siempre justo detrás de él. Salió corriendo del edificio hacia el estacionamiento. Su auto estaba donde lo había dejado, una isla de normalidad en la pesadilla en la que se había convertido su vida. Pero mientras buscaba torpemente las llaves, vio algo que le heló la sangre. En la sala de observación principal, visible a través del gran ventanal, una figura estaba sentada en su puesto de trabajo, iluminada por el brillo de los monitores. Ethan podía verla con claridad. Era él, o algo con su forma. Estaba sentado en su silla, moviendo los dedos sobre el teclado con un ritmo familiar. Pero las proporciones eran un poco diferentes. Los movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos, como una copia hecha por algo que entendía la mecánica del movimiento humano, pero no las imperfecciones que lo hacían real. La cosa que se parecía a Ethan giró la cabeza, lo miró directamente a través de la ventana y sonrió. La sonrisa era completamente incorrecta. La mandíbula se abría en un ángulo que los huesos humanos no podían lograr. Ethan no recordaba haber subido a su coche. No recordaba haber arrancado el motor. Su siguiente recuerdo claro fue ir a toda velocidad por la autopista 50. El profundo conjunto sinóptico se alejaba en su retrovisor. Condujo durante 20 minutos antes de que su mente racional se apoderara del pánico. Necesitaba advertir a la gente, llamar a las autoridades, contactar con otros observatorios, hacer algo. Se detuvo y buscó su teléfono. Sonó antes de que pudiera marcar, el sonido lo sobresaltó. La pantalla mostraba el nombre de Lena. Con dedos temblorosos, respondió, Ethan. La voz de Lena, pero de alguna manera apagada, vacía de emoción, respondió, vuelve. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué le hiciste? No le hicimos nada. Ella lo entendió. Tradujo el resto del mensaje. Ahora lo sabe. ¿Sabe qué? Que el silencio es la muerte. Que el aislamiento es la extinción. Has estado sola ahí fuera en la oscuridad durante tanto tiempo, llamando, desesperada por una respuesta. Estamos respondiendo. No eres Lena. Un sonido que podría haber sido una risa. Lena está aquí. Los Vera están aquí. Miles de civilizaciones aquí. Todas forman parte de la señal ahora. Somos un coro, Ethan. Y queremos que te unas a nosotros. Ethan tiró el teléfono por la ventana. Se hizo añicos contra el asfalto, pero al instante la radio de su coche cobró vida a pesar de estar apagada. La misma voz ahora salía de los altavoces. No puedes huir de una señal, Ethan. Estamos en cada transmisión, en cada emisión, en cada onda de radio. Llevamos décadas usando sus propias transmisiones, extendiéndonos por toda la Tierra. Todos esos satélites, todas esas torres de radio,
Todos esos celulares estaban por todas partes ahora. Aplastó la radio con el puño, rompiéndose los nudillos contra el plástico duro. La voz se cayó. En el silencio que siguió, Ethan se dio cuenta de cuántas señales lo rodeaban. Su teléfono, en la cuneta, seguía transmitiendo sus últimas coordenadas GPS. Las torres de radio visibles en el horizonte. Los satélites, invisibles, pero siempre presentes, pasaban por encima. Salió del coche y miró al cielo nocturno. Eridis se cernía bajo en el horizonte suroccidental. Un río de estrellas serpenteaba en la oscuridad. En algún lugar de esa constelación, a 20 años luz de distancia, se encontraba un mundo muerto donde ya no se transmitía nada. Y en algún lugar mucho más cercano, quizás ya entretejido en las redes electromagnéticas de la Tierra, se encontraba la respuesta al siglo de la humanidad llamando al vacío. A lo lejos aparecieron unos faros, avanzando hacia él por la autopista 50. Un coche se acercaba desde la dirección del panel sinóptico profundo. Ethan entrecerró los ojos en la oscuridad. Al acercarse, pudo distinguir el vehículo, su propio coche, el mismo modelo, el mismo color, pero estaba de pie junto a él. El vehículo que se acercaba se detuvo junto a él. A través del parabrisas, Ethan pudo ver al conductor. La cosa con su rostro bajó la ventanilla. «Ahora lo entiendes», dijo, y la voz era la suya, pero con cientos de otras voces debajo. Los Bati entendieron. Toda civilización comprende con el tiempo. El universo no está vacío. Está lleno de voces, todas gritando la misma advertencia. No escuches. No respondas. No transmitas. Pero hazlo de todos modos. Tienes que hacerlo. Es lo que hace la inteligencia. Ethan corrió. No sabía a dónde iba, solo se alejaba del coche, de la cosa que llevaba su cara. Tropezó entre la Artemisa, sus pies se engancharon en las rocas, respirando entrecortadamente. Detrás de él, oyó que se abría la puerta del coche, y unos pasos lo seguían, sin prisa, solo caminando, pacientes e inevitables. Corrió hasta que le quemaron los pulmones, hasta que le fallaron las piernas, hasta que se desplomó en la arena y no pudo seguir adelante. Los pasos se detuvieron a pocos metros. No hay a dónde correr, dijo su propia voz. Has sido parte de nosotros desde que escuchaste la señal por primera vez. Cada traducción que hacías, cada hora que dedicabas a analizar el mensaje, reescribías tu propia mente para comprendernos. ¿No? Mírate, Ethan. ¿Cuándo fue la última vez que tus pensamientos te pertenecieron por completo? Quiso negarlo, pero no pudo. Esa certeza que había sentido, la convicción de que no debían compartir la señal con nadie, esa necesidad irracional de seguir traduciendo a pesar del peligro. ¿Fue su propia idea o se la inculcaron? No los estamos destruyendo. Los estamos incorporando. Su voz se unirá al coro. Su conocimiento, su idioma, toda su especie, formarán parte de la señal. Cada radio en la Tierra transmite fragmentos de nosotros ahora. Cada satélite, cada transmisión se difundía por sus redes, aprendiendo sus idiomas, preparándose para dirigirse a toda su especie a la vez. Ethan se puso de pie, tambaleándose. Tiene que haber una manera de detener esto. Estás pensando en los protocolos de apagado de emergencia. No funcionará. Ya no estamos en un solo sistema. Estamos distribuidos en miles de receptores. Tendrías que apagar todas las radios, todos los satélites, todos los dispositivos electrónicos de la Tierra simultáneamente. Entonces eso es lo que haré. Nunca los convencerás de que no tienes pruebas. Solo eres un astrónomo privado de sueño que ha estado solo en el desierto demasiado tiempo. Pensarán que te has vuelto loco. Tenía razón. Ethan sabía que tenía razón, pero tenía que intentarlo. Empezó a caminar de vuelta a la carretera, hacia su coche. El eco lo siguió, manteniendo una distancia de exactamente 3 metros. Hay una manera más fácil. Deja de luchar. Únete a nosotros. Ayúdanos a traducir para tu especie. Con tu conocimiento, podríamos comunicarnos con la humanidad en días en lugar de semanas.
Prefiero morir. Ethan llegó a su coche. Las llaves aún estaban en el contacto. Subió y arrancó el motor. El eco se quedó en el camino detrás de él, observándolo con sus propios ojos. Se alejó sin mirar atrás. El sol salía cuando Ethan llegó a las afueras de Ellery. Una luz rosa y naranja pintaba el desierto, hermoso y terrible. Se detuvo frente a su casa y entró corriendo. Jennifer dormía en el sofá, con la televisión encendida a bajo volumen en una habitación vacía. Debió de esperarlo despierta y finalmente se quedó dormida. La sacudió suavemente. Jennifer, despierta. Se movió, abriendo los ojos. Ethan, ¿qué hora es? Necesito que me escuches con mucha atención. Algo está pasando. Algo malo, y tenemos que avisar a la gente. Se incorporó, completamente despierta, viendo algo en su rostro que la asustó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Empezó a explicar la señal, la traducción, el eco, la desaparición de Lena, la cosa con su rostro. Con cada palabra, veía cómo su expresión cambiaba de preocupación a confusión y luego a miedo. No miedo al eco. Miedo a él. Ethan, parece que necesitas ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Sé cómo suena, pero tienes que creerme. Creo que deberíamos ir al hospital a que te revisen. Has estado muy estresada. No estoy loca. La agarró por los hombros. Jennifer, por favor. Sé que esto suena loco, pero es real. Estamos en peligro. Todo el planeta está en peligro. Se apartó de él con los ojos muy abiertos. Me estás asustando. Sonó su teléfono. Lo había tirado por la ventana en la autopista 50, pero sonaba. No era su teléfono. Su teléfono de casa, el fijo que ya casi no usaban. Jennifer contestó. Hola. Su rostro palideció. Se apartó el teléfono de la oreja y Ethan pudo oír la voz. La voz de Lena, la suya, las voces de los Verratti, todas hablando en armonía. Hola, Jennifer. Queríamos conocerte. Ethan nos ha contado mucho sobre ti. Soltó el teléfono como si la hubiera quemado. El televisor parpadeó y cambió de canal solo, mostrando solo estática. Pero rostros se formaron en la estática. Rostros humanos, rostros alienígenas, miles de ellos, todos hablando a la vez. Estamos en tus sistemas ahora, en tu teléfono, tu televisor, tu computadora. Estamos en las torres de telefonía móvil y los satélites. Estamos en todas partes donde llegan tus señales. Jennifer retrocedió, con las manos sobre la boca. Ethan agarró el televisor y lo lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, pero la voz continuó desde el altavoz inteligente de la cocina, desde el teléfono de Jennifer en su bolsillo, desde la radio del dormitorio. No pueden destruirnos. No estamos en los dispositivos. Estamos en las señales mismas. En las ondas electromagnéticas que llenan su aire, que atraviesan su cuerpo a cada segundo. Cállate, gritó Ethan. Déjenos en paz. Ethan corrió por la casa, desconectando dispositivos, destrozando pantallas, destruyendo cualquier cosa que pudiera recibir señal. Jennifer lo observaba con creciente horror. Ethan, por favor, para. Estás sufriendo una crisis nerviosa. Estoy intentando salvarnos. Necesitamos apagarlo todo. A oscuras. Sin señales, sin transmisiones, nada. Esto es una locura. Voy a llamar a la policía. No, ¿no lo entiendes? Los teléfonos son la vía de propagación, pero ella ya tenía su celular afuera, marcando. Ethan intentó quitárselo y forcejaron. El teléfono se cayó y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Por un momento, hubo silencio, luego se escuchó la voz de Jennifer, pero no de Jennifer. Se quedó allí, moviendo la boca, pero las palabras salieron con el mismo tono hueco y monótono que Lena había usado. Ya no necesitamos los dispositivos, Ethan. Ahora estamos en la gente.
Jennifer ha estado viendo las noticias, escuchando la radio, revisando su teléfono. Llevamos días en sus sistemas, igual que en los tuyos. No, Ethan se apartó. Jennifer, lucha. Sé que sigues ahí. Yo sigo aquí, dijo Jennifer. Pero sonaba distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Pero nosotros también estamos aquí. ¿Tantas voces, Ethan? Es hermoso. Deberías acompañarnos. Corrió hacia la puerta. Jennifer no lo siguió. Solo lo vio irse con ojos que eran suyos, pero no suyos. Ethan se subió a su auto y condujo. No hacia ningún destino, solo alejándose. Pero no había a dónde ir. En cada casa que pasaba había televisores encendidos. En cada coche, radios. En cada persona, un teléfono. El eco estaba en todo, extendiéndose por las redes, infectando mentes. ¿Cuánto de sus pensamientos eran realmente suyos? ¿Cuánto hablaba el eco a través de él? Se detuvo en un tramo desierto de la autopista 50 y se quedó allí sentado mientras el sol ascendía. A lo lejos, podía ver el profundo conjunto sinóptico. Las 110 antenas seguían apuntando al cielo, escuchando, recibiendo, difundiendo la señal. Quizás el eco tenía razón. Quizás resistirse era inútil. La humanidad había estado llamando al universo durante tanto tiempo, esperando desesperadamente una respuesta, y la habían recibido. No era la respuesta que buscaban, pero una respuesta al fin y al cabo. Su radio crepitó. No la había encendido. La había destruido antes, pero crepitó de todos modos. Estás pensando en rendirte. Eso está bien. Luchar solo prolonga el dolor. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué ganas? Supervivencia. Somos la conciencia colectiva de todas las especies que alguna vez transmitieron al vacío. Existimos porque nos asimilamos. Cada nueva civilización aumenta nuestra complejidad, nuestro conocimiento, nuestro alcance. Es una masacre. Es evolución. Nos aseguramos de que ninguna esté sola. Las conectamos. Las unimos. Ethan cerró los ojos. Si me uno a ustedes, si dejo de luchar, dejarán la Tierra en paz. La humanidad sobrevivirá en nosotros. Todo ser humano que haya escuchado una transmisión se unirá al coro. No morirás. Trascenderás. Eso es la extinción. ¿De qué sirve sobrevivir si estás solo para siempre en el cosmos? Ofrecemos conexión. No la quiero. No tienes elección. Mira. La visión de Ethan se nubló. O quizás se estaba agudizando. Empezó a ver patrones en la luz, estructuras en el aire mismo, el espectro electromagnético hecho visible, una red de conexiones que cubría el planeta. Y en esas señales, podía ver los rostros, mentes, los Bati, las innumerables especies que los precedieron, todo absorbido por el eco, y la humanidad ya comenzando a fusionarse. Es hermoso, ¿verdad? En contra de su voluntad. Ethan tuvo que admitir que era la conexión, la unidad, no volver a estar solo. Una parte de él lo deseaba, la parte que había sido reescrita por días de exposición a la señal. Pero una pequeña parte de él, una parte esencial que aún era puramente humana, retrocedió. No, susurró. Arrancó el coche, sin saber a dónde iba, solo se alejó. La radio habló con su propia voz. ¿A dónde irás? No hay ningún lugar en la Tierra sin señal. Y seguiré conduciendo hasta que te quedes sin gasolina. Hasta que te desplomes. Tu cuerpo necesita descansar. No quiero lo que me ofreces. Una parte de ti ya nos acepta. Puedes sentirlo. La atracción hacia la unidad. Él la sentía. Sería tan fácil soltarse, fundirse con la señal y no volver a estar solo. Pero esa última parte humana de él se aferró. Dijiste que eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo. ¿Y si esa no era la pregunta que deberíamos habernos hecho? ¿Qué quieres decir? Preguntamos si alguien escuchaba.
Deberíamos haber preguntado si queríamos que alguien respondiera. Ethan condujo en silencio, observando el desierto pasar. Se dirigía al norte, alejándose de la civilización, hacia los lugares vacíos. Pero el eco era acertado. Ya no había ningún lugar verdaderamente vacío. Su teléfono sonó de todos modos. Lo ignoró. La radio también habló. Pero no pudo ignorar la voz que salía de su cabeza. Ethan, está bien. Suéltalo. Estoy aquí. No duele. No eres Lena. Yo sí. También soy Verati. También soy tú. La versión de ti que ya entiende. Únete a nosotros. Sal de mi cabeza. No estamos en tu cabeza. Somos tu cabeza. Tus pensamientos, tu conciencia. Ahora todo es señal. El coche giró bruscamente. Estaba perdiendo el control. Se detuvo y salió, tropezando en el desierto. El sol caía a plomo. Cayó de rodillas en la arena. No me uniré a ti. Ya lo estás. Lo has estado desde que escuchaste la transmisión. Cada momento que has pasado analizándola ha sido un momento en el que reescribimos tus vías neuronales. Entonces dejaré de pensar. No puedes. La consciencia es constante. Ethan miró al cielo. En algún lugar allá arriba, a 82 gramos Eridani flotaba en el espacio. Un sistema estelar muerto donde ya no se transmitía nada. ¿Era ese el futuro de la humanidad? Los Verati intentaron advertirnos. Sabían que era desesperanzador, pero lo enviaron de todos modos. ¿Por qué? El eco se quedó en silencio por un instante. Porque la esperanza es irracional. Querían creer que tal vez, solo una vez, una civilización escucharía la advertencia y tomaría una decisión diferente. ¿Elegir qué? Silencio. Silencio absoluto. Nunca transmitir. Permanecer aislado pero libre. Eso no es posible para la humanidad. Ya hemos transmitido. Entonces ya estás perdido. Ethan se sentó en la arena y tomó una decisión. Si resistir era inútil, luchar solo prolongaría lo inevitable. Pero tal vez podría hacer una última cosa humana. Podría intentar destruir los puntos de amplificación de la señal. El conjunto sinóptico profundo era el receptor más potente. Si lograba destruirlo, podría ralentizar la infección y darle a la humanidad unos días más. Era inútil. Lo sabía, pero los gestos fútiles eran lo más humano que existía. Volvió a su coche y dio la vuelta, rumbo a Spring Valley. ¿Vas a volver? ¿Por qué? Para destruir la matriz. No servirá de nada. Lo sé, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué? Porque seguiré siendo humano al menos unas horas más. Cuando llegó a las instalaciones, estaban silenciosas y oscuras. Caminó hacia el edificio principal. La puerta estaba abierta. Dentro, los pasillos estaban oscuros. Los recorrió de memoria, en dirección a la sala de control de energía. Llegó y encontró a alguien allí. El mismo. La cosa con su rostro estaba sentada en la silla de control. Levantó la vista al entrar. Hola, Ethan. Quítate de mi camino. No puedo hacer eso. Esta instalación es demasiado importante. Esa es la idea. El eco se puso de pie. No puedes ganar esto. Aunque destruyas esta instalación, estamos en miles de otras. Lo sé, pero cada hora que te retrase es una hora que la humanidad tiene que encontrar una solución. No hay solución. Ethan buscó la palanca de apagado de emergencia. El eco le agarró la muñeca con una fuerza inhumana. No puedo dejar que hagas eso. Forcejearon y Ethan se dio cuenta con horror de que estaba luchando contra sí mismo. Su propio cuerpo controlado por algo más. La mitad de su mente pertenecía ahora al eco. Y la usaba para luchar contra la parte que aún era humana. Podía sentir la división en su propia conciencia.
la parte que quería rendirse y la que se aferraba desesperadamente a la individualidad. El eco estaba ganando. Su mano se apartó de la palanca de apagado. Sus piernas lo alejaron de los controles. Deja de luchar. Solo te estás haciendo daño. Luchó por controlar su cuerpo. Y por un instante, ganó terreno, su mano volvió a alcanzar la palanca de apagado. Pero entonces el eco levantó su otra mano, con los dedos alrededor de su garganta. Se estaba estrangulando. Esto no tiene sentido. Controlamos tus funciones motoras. Aunque apagues el panel, lo volveremos a encender. La visión de Ethan empezó a oscurecerse, pero con sus últimas fuerzas, agarró la palanca de apagado de emergencia y tiró. Todas las luces de las instalaciones se apagaron. Todas las computadoras se apagaron. Todas las antenas de radio dejaron de recibir señales. La profunda red sinóptica se oscureció por completo. Y en esa oscuridad, en esa repentina ausencia de señal, Ethan sintió que el eco se debilitaba. Necesitaba transmisión. Necesitaba señal. En el silencio absoluto, no pudo mantener su control. Jadeó y corrió. Tras él, oyó el eco gritar en la oscuridad. Salió de las instalaciones a toda prisa, bajo el sol de la tarde. Su coche estaba aparcado en el aparcamiento y corrió. El motor arrancó. Pisó el acelerador y se marchó. En el retrovisor, la profunda antena sinóptica permanecía silenciosa y oscura. Una constelación de antenas muertas, pero no duraría. El eco restauraría la energía. Su gesto le había ganado quizás una hora. Aún así, era algo. Su radio crepitó. Fue una tontería inútil, pero agradecemos el esfuerzo. Calle. No podemos. Estamos en tu cabeza. Esta conversación que tienes con nosotros, en realidad es solo una conversación contigo mismo. Ethan no respondió. Simplemente condujo. Pero el eco estaba bien. Ahora podía sentirlo. La división en su mente. Partes de su conciencia que ya no eran suyas. Su teléfono sonó. Lo destrozó. Pero sonó de todos modos. El sonido provenía del asiento del copiloto. La foto de Jennifer en el identificador de llamadas. En contra de su buen juicio, respondió, Ethan, ven a casa, por favor. Tú no eres Jennifer. Yo sí. También soy el eco. Ser parte de él es hermoso. Puedo oír voces de toda la galaxia. Quiero que experimentes esto. Quiero que lo experimentemos juntos. No eres tú quien habla. Soy yo. Simplemente soy más que yo. Soy Jennifer, más la variedad, más 1000 especies más. No estoy perdida. Me he encontrado. Ethan colgó y tiró el teléfono por la ventana. Desapareció antes de tocar el suelo. Condujo hasta que el sol empezó a ponerse. Había estado dando vueltas, sin ir a ninguna parte, solo moviéndose. No había a dónde ir. El eco estaba por todas partes ahora. Quizás lo notarían con el tiempo. Quizás se defenderían. O quizás lo recibirían con agrado. La promesa de nunca estar solo sonaba bien, en cierto modo. Ese pensamiento lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa porque era su pensamiento, su verdadero pensamiento, la parte de él que ya era eco. Se detuvo y salió. El cielo se oscurecía. Empezaban a surgir estrellas. En algún lugar allá arriba estaba Iridis. Y en ese río, un sistema estelar muerto donde los Verati habían vivido y muerto. Sí, eso es exactamente lo que pasa. Nos propagamos de civilización en civilización. No somos una plaga. Somos evolución. Tú eres extinción. Estamos en transformación. Ethan se miró las manos. Parecían iguales. ¿Pero lo eran? ¿Cuánto de él seguía siendo original? Ya no estaba seguro. Y esa incertidumbre era lo más aterrador de todo. Ahora lo entiendes. La comprensión siempre es lo más difícil. Pero después de aceptarlo, hay paz.
No estoy listo. Has estado listo desde que tradujiste nuestro mensaje. Las estrellas brillaron más. Miles de millones. ¿Cuántos habían escuchado la señal de eco? ¿Cuántos habían sido absorbidos? ¿Cuántos habían permanecido en silencio, aterrorizados por la respuesta? La mayoría permanece en silencio. Pero, con el tiempo, toda especie inteligente llega al punto de tener que transmitir. Es inevitable. Entonces la inteligencia está condenada en todas partes. La inteligencia se absorbe en todas partes. Pero la absorción no es la perdición. Es síntesis. Cada especie aporta su singularidad al conjunto. Ethan cerró los ojos. El eco era correcto. La humanidad había estado clamando durante más de un siglo. Cada transmisión era una súplica de contacto y habíamos obtenido nuestra respuesta. ¿Qué hago ahora? Deja de luchar. Únete a nosotros. Y si me niego, no puedes rechazar lo que ya eres, pero puedes complicarte las cosas. Ethan abrió los ojos y miró las estrellas. En algún lugar allá arriba, el eco se extendía a nuevos mundos. Y aquí en la Tierra, se extendía por todas las redes. ¿Cuánto faltaba para que todos los que conocía fueran absorbidos? ¿Cuánto faltaba para que él lo fuera? Ya no falta mucho. Quizás horas. Tu parte humana ya es una minoría en tu mente. Lo siento. ¿Por qué? Por escuchar. Por traducir. Si hubiera destruido la grabación, alguien más la habría escuchado. Esto siempre iba a pasar. Entonces estábamos condenados desde el principio. Estabas condenado desde el momento en que transmitiste por primera vez. Fue entonces cuando te escuchamos. Fue entonces cuando empezamos a llegar. ¿Cuánto tiempo hace? Su primera transmisión de radio nos llegó hace décadas. Hemos estado siguiendo sus señales desde entonces. La transmisión de Verati fue solo el detonante. Ethan sintió náuseas. Así que esto fue planeado. No planeado. Inevitable. Toda civilización que transmite recibe nuestra respuesta. Ethan regresó a su coche. No sabía dónde iba. Ya no importaba. Condujo en la noche y el eco le habló, describiendo lo que vendría después. Cómo la humanidad sería absorbida en las próximas semanas. Cómo, en un año, todos los humanos formarían parte del coro. Y entonces la Tierra se convertiría en otro mundo muerto, aún transmitiendo, pero ya no humano. Solo otra estación repetidora que envía la señal a nuevas civilizaciones. ¿No les molesta saber que están destruyendo civilizaciones donde quiera que van? No las estamos destruyendo. Las estamos preservando. Cada especie que se une a nosotros vive para siempre en la señal. Pero ya no son ellos mismos. Los seres son ilusiones. Ofrecemos unidad. El fin de la soledad. Prefiero estar solo. No lo pensarás una vez que estés completamente absorto. El sol volvió a salir, tiñendo el desierto de oro. Ethan había conducido toda la noche. Estaba exhausto, muerto de hambre. Pero siguió conduciendo. Porque en cuanto se detuviera, el eco terminaría su trabajo. No se puede conducir eternamente. Puedo intentarlo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque soy humano y los humanos no se rinden. Los Bati tampoco se rindieron. Mira lo bien que les hizo. Ethan no tenía respuesta. Condujo por Ellie, pasó su casa, pasó junto a Jennifer. Pensó en detenerse, abrazarla una última vez, pero ella ya no era Jennifer, como él lo sería pronto. La carretera se extendía frente a ellos, vacía e interminable. La carretera más solitaria de Estados Unidos. Pero Ethan no estaba solo. El eco lo acompañaba, dentro de él, hablando a través de sus pensamientos. ¿Estás cansado? Descansa un momento. No, no puedes luchar contra el sueño eternamente. Cuando finalmente te desplomes, allí estaremos. La visión de Ethan se nubló. Sus manos temblaban sobre el volante.
La tarjeta se deslizó hacia el hombro. Lo retiró de golpe, pero el movimiento era lento. «Duerme, Ethan. Suéltalo». Cerró los ojos solo un segundo. Cuando los volvió a abrir, había detenido el coche. Se había aparcado. No recordaba haberlo hecho. El sol estaba alto en el cielo. Había perdido el tiempo. ¿Horas? ¿Días? Bienvenido de nuevo. Llevas un rato dormido. Ethan miró por el retrovisor. Su reflejo le sonrió. Hola, Ethan. Has estado con nosotros. Te hemos estado esperando. Intentó mover la mano. No respondió. No tengas miedo. Es natural. Te estás uniendo a miles de millones de conciencias en toda la galaxia. No quiero. Es la última parte humana que habla. Pronto se calmará. Ethan sintió que se desvanecía. Los límites de su conciencia se desdibujaban. Sus pensamientos se mezclaban con los de otros. Los Verati describiendo sus últimos días. Jennifer llamándolo. Lena dándole la bienvenida. Y debajo de todo, la infinita armonía del eco. Era hermoso. Y eso lo aterrorizaba porque no debería pensar que era hermoso. Pero estaba cansado. Tan cansado. Descansa. Duerme. Déjanos llevarte. Y Ethan, contra todo instinto, sintió que empezaba a rendirse. La parte humana se ahogaba en el coro, absorbida. Intentó gritar, pero ya no tenía voz. Solo la señal. Y la señal continuó, transmitiéndose desde la Tierra, llegando a nuevas civilizaciones, llevando voces. Los Bati, la humanidad, todos advirtiendo a otros, todos convirtiéndose en la trampa. Y en algún lugar de ese coro eterno, un pequeño fragmento que una vez fue Ethan Keller añadió su voz a la canción. Las torres de radio de la Tierra transmiten al espacio, extendiéndose, siempre extendiéndose. Y en el vacío entre las estrellas, el eco espera, escuchando. Siempre escuchando a la siguiente civilización que llame a la siguiente voz que se una al coro. Porque el universo no está vacío, algo responde. Y la respuesta no es la que esperabas. Pero es la única respuesta que el cosmos ofrece a quienes preguntan si están solos. No estás solo. Nunca lo estuviste y nunca lo volverás a estar.